Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor me los bendiga, queridos, apreciados hermanos. Les amo en el amor de Cristo. Su hermano William Cordero nuevamente por aquí, bajo el ministerio de mi hermano Osvaldo Tona, aquí en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Les quiero compartir este hermoso testimonio que sigo con Juan 15:5, donde nosotros no podemos hacer nada sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo. Eso, aumentando nuestra fe y, como lo dice su palabra, pedirle en secreto y Él se manifestará en público. Hermano, yo manifiesto por esta vía a ti, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que necesitas ese empuje para ver estos testimonios y de que te sirvan para que tu fe sea más, ese nivel aumente en ti. Yo tenía una deuda muy grande. Para mí era muy grande porque eran $70 que tenía que cancelar de una ropa. Yo, además de tener mis trabajos, bueno, yo vendo ropa, vendo otras cosas que pueda vender, pues. Y esa deuda estaba para mí era alta. Y la persona que cobraba tenía su conducta era muy fuerte. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quisiera tener problemas con esa persona porque además es una dama. Y yo, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Eso se lo pedía yo en oración, él y yo solo. Y yo le decía, Señor, eso quita mi paz. Ayúdame, Señor, le decía yo, le digo aún al Señor en oración. Y hubo un momento que yo soy un hombre de que cuando hablo con mi Señor Jesucristo, yo lo hablo una sola vez y dejo que su manifestación venga sola. Así fue, hermano, hermana, amigo, allá donde estés y esta señal te alcance. Así fue. Y no pasaron ni 2, yo me atrevo a decir ni 3 días, cuando me llega un cliente y me dice, doctor, necesito que me haga un trabajo. Y yo soy un hombre que el temor a Dios es tan grande que yo los precios no los especulo. Y me salió de mis labios así sutilmente, eso le salen $70. $70. La persona me dijo, se lo va a pagar una persona que le voy a dar sus datos porque ella está en Estados Unidos y se lo va a depositar. Bueno, hermano, hice el trabajo, la persona se comunicó conmigo, ella me pidió unas cuentas de moneda digital que yo no poseo. Y una compañera de trabajo que me dijo, doctor, yo tengo una, dígale que si esa le sirve. Le habló con ella y ella me dice,
Sí, sí le sirve, sí me sirve. Ella deposita y me manifiesta inmediatamente. ¿Qué ocurre? El enemigo él te va a estorbar. Siempre te va a estorbar. Pero cuando tu fe, cuando tú estás rindiéndole al Señor todo, el Señor siempre va a estar contigo cubriéndote con tus alas. El dinero nunca le cayó a la compañera de trabajo y me preocupé. La señora que me cobraba me acosaba por el teléfono. Yo me preocupaba, demasiado me preocupaba. Y hubo un momento de que la señora mi compañera me dice, doctor, no se ha hecho efectivo porque las cuentas digitales ellas chocan y no se puede. Y me dice el correo que tiene que durar 12 días para volverle a retornar el dinero a la persona que lo envió. Yo le explico a la persona de Estados Unidos, la que está en Estados Unidos, y ella me dice, doctor, qué pena con usted, no se preocupe, yo voy a ver cómo le envío ese dinero, porque me gustó su trabajo, y apenas mándeme su pago móvil por si acaso, y yo se lo envío. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, compañeros que están escuchando esta señal, llegó el dinero, hermano. Le di la gloria a Dios, le di las gracias a mi Señor y pagué mi deuda. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Y no olviden esto. La fe es lo más grande que Dios nos ha podido dar. Que el Señor me los bendiga a todos y me los guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí por la gracia del Señor, por la guianza del Espíritu Santo, viendo la puerta abierta que el Espíritu Santo ha abierto, valga la redundancia, para que nosotros podamos traer la palabra que cambiará su vida, la palabra que va a edificar su vida, la palabra que va a corregir su vida, corregir las cosas que no están hechas conforme a la voluntad del Señor, la palabra que traerá claridad a su vida. Si en su corazón hay confusión y preguntas, el Espíritu Santo, el cual conoce los corazones de todos los hombres y las mujeres, Él inspira la palabra para traer claridad y la respuesta a lo que el hombre y la mujer están esperando de parte del Señor. Esa puerta abierta, le damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo está allí. En ninguna de las cosas que nosotros hacemos, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, ha dejado de estar allí confirmando, revelando, mostrando su voluntad, su palabra, su guianza, su deseo para con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos en esta hora porque sabemos que hay un pueblo predestinado el cual va a escuchar esta palabra, y ese pueblo predestinado, porque cuando Dios predestina algo hay un propósito. Sabemos que hay predestinados para perdición, pero el lidiar de Dios es para los predestinados para vida. Y esos predestinados para vida
tienen que cumplir un propósito aquí en la tierra. Dios los ha llamado, hombres y mujeres, para que ocupen su lugar en el cuerpo de Jesucristo, para que operen, para que hagan la obra de Dios, para que hagan su voluntad. Ese instrumento allí en ese lugar hará la labor, hará la obra. Es necesario que ocupe ese lugar. Qué importante y qué maravilloso cuando uno conoce hombres y mujeres que ocupan su lugar en el cuerpo. Qué bendición traen, qué beneficio al cuerpo de Cristo, qué ayuda espiritual produce en ellos. Cuando ocupan su lugar, el Espíritu Santo fluye como cuando usted une las piezas de una manguera, una pieza la une o de las tuberías de agua, y al unir todas esas tuberías, ¿cómo corre el agua? Se une Dios y el hombre, y la palabra corre y fluye con libertad a través de ese hombre, esa mujer. Y cuando digo la palabra, no se confundan, porque me refiero a la mujer. Cuando una hermana obedece a Cristo, cuando una hermana con su vida, con su testimonio, ya sea de conducta o de palabra, ella es un instrumento para que la palabra corra a través de ella. No se confundan. Ella también es un canal para que la palabra fluya, y la palabra en ella produce muchos vertientes. Habla a través de su testimonio, habla cuando le testifica a alguien de lo que Dios hizo en ella, habla a través de su posición cuando ocupa su lugar en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo empieza a fluir esa palabra, empieza esa unción del Espíritu Santo a tomar esa palabra y a colocar cada cosa en su lugar. Y qué bendición trae. Usted, hermanos y hermanas, no importa la iglesia en donde usted se congregue, ciertamente usted conoce muchas hermanas preciosas, hermanas, que reflejan a Cristo y que siempre en sus palabras, en sus consejos y en sus tratos, siempre Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está en sus labios y en sus corazones, y uno sabe que son columnas, son hermanas que aman al Señor y que la palabra fluye a través de ellas. Uno ve a Cristo en las cosas que hacen y que dicen, y uno le da gloria al Señor, porque es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos de la posición del creyente, pensamos en el ministerio quíntuple, que es el ministerio de predicación del hombre, pero hay muchos ministerios. ¡Ojo! El ministerio que nosotros conocemos, llamado ministerio quíntuple, es el ministerio de la predicación de la palabra. Y ese ministerio lo ocupan son hombres, pero hay más ministerios. ¡Ojo! Hay muchos más ministerios. Le dirá, ¿dónde dice la Biblia eso? Hermano, la palabra ministerio es administrar algo. Dios le confía algo para que lo administre. Hermano, cuando Dios le confía algo a usted, Él le está dando algo para que lo administre. Es un ministerio para Dios, hermano. Hermano, hermana, ¿qué ministerio le ha confiado el Señor? Ojalá usted tenga mente espiritual y que el Espíritu Santo pueda revelarle lo que en esta hora Dios le está diciendo a usted en el marco correcto. Las hermanas saben por la palabra que no pueden predicar la palabra, pero sí tienen un ministerio.
que no es el de predicar, pero es algo que Dios les confía a ellas. Y cuando me refiero a ellas también hay hombres, porque Dios no llama a todos los hombres a predicar. Pero si es un cristiano, él tiene que ocupar su lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ocuparlo, como ella también tiene que ocuparlo. Para el cuerpo humano, este dedito en la mano es tan importante como el ojo para ver. Uno dirá, hermano, para ver uno necesita saber dónde ir, cierto. Pero al estar en el cuerpo, él está ocupando un lugar, el dedito de la mano. Y el ojo ocupa su lugar, y la lengua ocupa su lugar. Las pestañas ocupan su lugar, los párpados ocupan su lugar. Los dientes ocupan su lugar, el cabello. Cada miembro interno y externo del cuerpo ocupa su lugar y es importante. Uno no va a ocupar el lugar del otro. Todos se complementan, todos están unidos y todos apuntan a lo mismo, hermano. Todos apuntan a lo mismo, manifestar en el caso del hombre, manifestar al hombre. Todos los miembros del cuerpo manifiestan el carácter de ese hombre, manifiestan la vida de ese hombre. Un hombre que se mueve, que habla, que piensa. Uno dice, este es el hombre tal o la mujer tal. Así es en el cuerpo de Jesucristo. Cuando usted ocupa su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, usted está manifestando a Cristo en esa posición. Es necesario que usted, hermano y hermana, ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo, pero su lugar, no usurpando el lugar de otro. Yo no voy a ser de bendición para nadie ocupando un lugar que no me corresponde. Yo necesito ocupar mi lugar en el cuerpo de Jesucristo. Y fíjense, y no se puede ocupar ese lugar sin primero haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es primordial. Usted no es miembro del cuerpo si usted no ha recibido el Espíritu Santo. Pero cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, allí el Señor comienza a moldear su carácter, comienza el Señor a moldearlo, a forjarlo. ¿Para qué? Para que usted pueda obrar, ser un instrumento del Espíritu Santo exactamente en ese lugar. Porque el Señor, cuando lo conoció a usted y a mí, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía lo que usted iba a hacer. Y la labor ya Dios se la había encomendado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Ya desde antes Dios se lo había encomendado a usted, hermano y hermana. Y como el Señor hace miles de millones de años en la eternidad, cuando Él lo miró a usted y me miró a mí, ya Dios, el conocedor de todas las cosas, había determinado cuál iba a ser su lugar para manifestarlo a Él. Él es mi hijo, Él es mi hija, y en esa posición Él me va a manifestar, Él va a mostrar quién soy, Él va a mostrar mi palabra, Él va a mostrar mi poder, Él va a mostrar mi vida, cómo Dios cambia el corazón del hombre, cómo Dios transforma el corazón del hombre, como el Espíritu habló, la naturaleza del hombre, el más grande milagro, que Dios cambie la naturaleza de un hombre y de una mujer y que ahora manifieste la naturaleza de Dios, hermano. Dios había predeterminado, predestinado cuál iba a ser su posición. Y como a Dios nadie lo sorprende, entonces, antes que naciera, ya Dios
le había ya predestinado el regalo que usted iba a necesitar, el don espiritual. Porque el don espiritual es lo que hará que usted ocupe su lugar. ¿Sabe usted eso? Cada posición tiene que calzar, hermano. Ojalá Dios le pueda revelar eso a usted en esta hora. Cada pieza tiene que calzar, tiene que cuadrar, tiene que hacer una unión perfecta. Cuando usted busca usted está desarmando un motor y usted toma una pieza, ¿esta pieza va en dónde? Y cuando usted ve el lugar y dice, y coloca la pieza y calza completico, este es el lugar de esta pieza. Así somos nosotros delante del Señor. Cuando Dios predestina, Dios nos toma y en la economía de Dios, en esa predestinación, en el cuerpo hay un lugar y cuando Dios lo coloca, completico calza, hermano. Y ese motor comienza a funcionar correctamente. Fíjese lo que el Espíritu está diciendo. Para que el motor funcione correctamente, tiene que funcionar correctamente. Porque si le falta una pieza, por eso se lo puede decir un mecánico, por eso es que la pieza está fallando tanto, por eso es que esa pieza ese motor no funciona, ese motor le hacía falta esa pieza. Pero ahora, ya le compraste la pieza, aquí está. Ahora vamos a ver si es la original, tiene que cuadrar porque hay muchas iglesias que moldean a los hombres para hacer piezas de esos motores. Y cuando esa pieza se coloca en la maquinaria de Dios, no calza porque es un modelo denominacional, hermano. Eso, ¿cómo le ha costado eso a entender a muchos hombres y mujeres y muy sobre todo a ministros? Traen moldes humanos, traen moldes denominacionales y cuando Dios los quiere utilizar en el gran motor de Dios no calzan, no puede Dios usarlos porque Dios solamente va a trabajar en base a la palabra y muchos de ellos trabajan en base a las ideas que ellos creyeron y les instruyeron en las denominaciones. Pero Dios no trabaja con dogmas e ideas denominacionales. Dios trabaja con la revelación de la palabra al individuo, porque en base a ese fundamento Dios va a edificar su iglesia. La revelación de Cristo en la iglesia. Hermano, cuando usted conoce su lugar y Dios lo predestina, Dios lo prepara, le da el don que hará que usted calce en el cuerpo místico. Y cuando usted calza allí, entonces la maquinaria comienza, chuc, chuc, como los trenes, a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y se convierte en una máquina que va funcionando y hace el trabajo. Pero con sus ideas, con sus moldes, Dios no lo puede usar a usted. Necesita usted rendirse, todos, en el altar del Señor para que el Espíritu comience a moldear nuestro espíritu y comience a sacar muchas cosas que no son conforme a la palabra, para que ahora sí, como hizo nuestro Señor Jesucristo con Pablo en Arabia, empezó a moldearlo. Esta pieza no va aquí, esta parte está de más. Y cuando estaba listo, era una pieza
que calzaba y funcionaba en el cuerpo de Cristo. Por eso, pregúntele a un mecánico las funciones de cada pieza, se sorprenderá la cantidad de piezas que lleva un motor y la complejidad de su función. Una pieza está conectada a esta y esta a su vez se conecta a esta y esa a su vez se conecta a esta. Todos dependen de todos para que el motor pueda funcionar. Y por eso uno se goza. Por eso no solamente el Espíritu Santo es para que usted reciba la vida eterna en su corazón, sino que también es para que el Espíritu lo ponga a servir y a ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo. Uno se goza cuando ve a un genuino pastor dándole el consejo a las ovejas de la palabra, llevándolas a la palabra, porque el ministerio pastoral se basa en el don de sabiduría para dar consejos al pueblo. El pastor que no le guste dar consejos no es pastor, hermano. Está negando la esencia de su ministerio. Él en sabiduría se sienta, como decía el profeta, en medio de dos bandos y busca llevarlos a la armonía de la palabra. Un verdadero pastor hace eso. Uno se goza cuando ve a un evangelista trayendo almas a Cristo, porque esa es su función. Su púlpito está en la calle y ese don de fe hace que la gente le crea y ¿a creer qué? A creer que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por él o por ella. Y hombres y mujeres se arrepienten y uno se goza cuando ve uno a un evangelista ocupando su lugar en el cuerpo. Uno se goza cuando ve a un apóstol o misionero ocupando su lugar, no dividiendo iglesias, sino que esas ovejas en los lugares donde no hay nada, los instruye, pero ¿en base a qué? En base a la palabra. Toma ese don de sabiduría y ese don de ciencia y comienza a instruir a esos hombres y a esas mujeres que están allí. Tiene dolores de parto con ellos, porque no es solamente una instrucción intelectual. En eso no tanto consiste el ministerio de un apóstol, sino que él es un partero. Tiene que llevar a esa gente a nacer de nuevo, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque si no, no está haciendo el trabajo completo. Establece la obra y un hombre, Dios lo levanta en ese lugar y él va a otro lugar a ser también de partero, hermano, para que esas ovejas lleguen a la tercera etapa, que es el bautismo del Espíritu Santo, para que en ese lugar el Espíritu Santo pueda obrar a través de esos vasos. Dios no va a obrar en base a la sola intelectualidad, Él va a obrar en base al Espíritu Santo en la palabra. Y el Espíritu Santo va a obrar en esos hombres y en esas mujeres y va a dar fruto de la palabra. ¿Se dan cuenta? Uno se goza cuando ve a un maestro de las Escrituras, como decía el profeta, uniendo Génesis y Apocalipsis en una unidad perfecta, basado en ese don que Dios le predestinó, el don de ciencia. ¿Para qué? Para unir toda la Biblia y llevar al pueblo a una profundidad en el conocimiento de Cristo. Uno se goza cuando uno ve a un maestro, no que haga una enredina, no que hace a veces hacen unos sancochos muy raros, yo no sé qué a veces qué es lo que preparan algunos maestros. Una liga de los 7 sellos con los 4 animales y jatirá y se van al desierto y a veces cuando uno intenta saber qué es lo que quieren decir, uno realmente no sabe.
Y esto es un consejo. El ministerio de maestro, porque muchos creen que debe ser estudiado, no, debe tener revelación del Espíritu. Y él no debe poner el cielo tan complicado, sino entendible a todos. ¿Recuerdan lo que dice la escritura del maestro? Los que eran la gente común oían de buena gana al maestro, le entendían. Lo digo porque he escuchado muchos maestros en la escritura, con todo respeto lo digo, en el mensaje, que a veces pareciera que los desborda la revelación profunda del mensaje de la hora y hacen una mezcla apocalípticas que uno no sabe a qué apuntan. Al final solo llenan de emoción al pueblo, pero no los llevan a una enseñanza, hermano. Pero hay verdaderos maestros que llevan al pueblo a la palabra en su profundidad a través del don de ciencia. Y uno se goza cuando uno ve a un profeta de Dios, porque Dios sigue profetizando. Dios sigue profetizando. Cuando se menciona el don de profecía, dice el hermano Branham, él era un profeta. Pero Dios, dice la escritura, ha levantado el don de profecía. El ministerio de profeta, hombres con el así dice el Señor. Los hay. Ahora, que hay falsos, también hay falsos. Pero Dios tiene su verdadero, porque donde hay un falso, hay un verdadero. Porque no existiría un falso si no hubiera un verdadero por allí. A mí me interesa el verdadero. Hay hombres con el ministerio de profeta. Tienen el así dice el Señor. El don de profecía se manifiesta a través de ellos, a través de esas profecías. Y uno, si usted no los ve en su iglesia, es porque su iglesia no los predica, no predica sobre eso. Es un ministerio. Y uno se goza cuando uno ve esas piezas posicionándose. Pero eso también se aplica a las mujeres. ¿Sabía usted eso? Yo me gozo cuando veo hermanas posicionadas en el cuerpo. Y usted dirá, ¿en qué, hermano? Hay un ministerio poderosísimo que tienen, y no es solamente, ojo, no se compliquen, no es solamente hermanas, hermanos también tienen ese ministerio. Es un poderosísimo ministerio en la iglesia. ¿Y a qué se refiere usted, hermano? Al ministerio de la intercesión. Hermano, cuando un hombre y una mujer se paran a interceder, hermano, yo oro, dice usted tal vez, pero a lo que yo me refiero es algo más profundo. Es que Dios confía en usted para orar por un propósito y que usted se mantenga orando hasta que ese propósito se cumpla. Ese es el ministerio de la intercesión. Dios le confía algo y usted lo administra con amor y con compromiso con el Señor. Ese don no necesita un púlpito. Ese don necesita un altar. Necesita el altar de su corazón para Dios mostrarle y revelarle a usted lo que tiene que hacer en su iglesia, en su hogar, en su comunidad, en su país. Dios puede, escuchen esta expresión,
Dios puede revelarle a usted un propósito de oración, y eso es confianza, porque la oración cambia las cosas. La oración de usted hace la diferencia. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios, usted está intercediendo, usted está conversando con Dios. Dios viene y se manifiesta a usted y usted le habla a Dios. Dios obra a través de sus hijos. La Escritura dice que los ojos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Dios no va a escuchar al pecador. Dios no va a escuchar a nadie que no sea su hijo. Porque ese ministerio que yo llamo intercesión es el hombre y la mujer que cumplen el tipo de Cristo en la tierra cuando Él se para en medio, hermano. Cuando nosotros estábamos en el mundo, en el pecado, y lo que merecíamos era la muerte y la condenación, el Señor Jesucristo se paró en medio y dijo, no, Él es mío. Pero detrás de eso, habían hombres y mujeres orando, hermano. Porque Dios obra en base a la oración suya. Dios responde a la oración de sus hijos. Porque ese ministerio, cuando usted no solamente acepta al Señor Jesucristo y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, sino cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay un ministerio que le es confiado a usted. La Escritura lo llama el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que viene a reconciliar al hombre con Dios. El cristiano siempre en oración se va a parar en el medio. Hermano, Señor, ten misericordia. Señor, obra en esta situación. Y Dios escuchará tal oración, por supuesto, porque el ministerio de la reconciliación solo lo hacen reyes y sacerdotes, hermano. Reyes y sacerdotes. El rey manda y el sacerdote intercede. Todo eso es la novia de Jesucristo, la iglesia de Cristo, llena con el bautismo del Espíritu Santo. Sí, es rey, es una reina y es una sacerdotisa, es un rey y es un sacerdote. El ministerio de la reconciliación solo lo pueden ejercer sacerdotes y reyes, hermano. ¿Por qué sacerdotes y reyes? Para fundamentar lo que el Espíritu ha comenzado a decir, vamos a ir a esta escritura, que es Apocalipsis, el capítulo 5, desde el versículo 7 al 8. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y con todo respeto, permisito, voy a tomar un poquito de agua. Apocalipsis, capítulo 5. Fíjense,
tal vez este sea un mensaje especial para usted. Ya hablando un poquito este mensaje, aunque está relacionado, porque es la consecuencia de recibir el Espíritu Santo, que usted, si se identifica como un cristiano y dice que es un cristiano o una cristiana, debe de saber lo que usted es y debe ocupar ese lugar. Escuchen, debe ocupar ese lugar, debe ocupar ese ministerio, porque Dios lo ha ungido, me ha ungido como rey y sacerdote. Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 7, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él vino, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo bien. Vamos a leerlo del versículo 1. Vamos a leerlo bien. Leemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Aquí viene la escritura base. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Hermano, que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Leemos otras escrituras después de la oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. He sentido traer este tema para que el pueblo reconozca lo que es, lo que significa, basado en este tema del Espíritu Santo, lo que significa que un hombre y una mujer reciban el Espíritu Santo y la posición en la cual tú nos colocas a cada uno de nosotros. Y tú esperas que ocupemos esa posición. Señor, que este mensaje pueda ayudar a los que escuchan para que ocupemos nuestro lugar. Porque muchas cosas esperan que sucedan en medio de nuestras vidas, en medio de los que nos rodean, en medio de la iglesia, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro país, si nosotros ocupamos el lugar en el cuerpo de Cristo. Ayuda a tu pueblo en esta hora, que cada uno de nosotros podamos, Señor, tomar
el consejo del Espíritu Santo en esta hora y que humillemos nuestros corazones y que podamos, Señor, oh Dios, reconocer esa obra maravillosa que tú estás haciendo en medio de nosotros, pero que tú no obras solo ni por tu cuenta. Tú obras en una perfecta unidad con tu cuerpo, con tu iglesia. Nada de lo que tú haces aquí en la tierra lo haces por tu cuenta. Lo haces porque tú has levantado sacerdotes, reyes y sacerdotes para que intercedamos aquí en la tierra. Señor, ayúdanos en esta hora para que cada hombre y mujer podamos reconocer nuestra posición y ocuparla para que tú puedas obrar más, porque tú dijiste que el Hijo del Hombre quiere hallar fe en la tierra. Y tú hiciste esa pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y Señor, hay una novia, y esa novia hará tu voluntad. Obra en cada uno de los que escuchan y escucharán este mensaje, que el Espíritu Santo llegue a sus corazones y revele esta verdad. Que saquen toda idea humana y que el Espíritu Santo pueda revelar su voluntad. Sana toda enfermedad, que toda alma oprimida por el error sea libertada en esta hora. Háblanos, Señor Jesús. Este servicio está en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es saber cuando el Espíritu Santo comienza a lidiar. Y aquí está el versículo. Tal vez debió haberlo seguido leyendo. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, se me había perdido la escritura, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ojo, y nos has hecho, no que nos vas a hacer, sino que nos has hecho. ¿Para quién? ¿Para una denominación? ¿Para un grupo? No, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ustedes dirán, eso en el milenio. Ya. Hermano, ¿a qué se refiere usted con eso, hermano? Dios le ha dado la autoridad a su iglesia. La Escritura dice que Dios le dio las llaves a la iglesia para desatar el cielo o para trancar el cielo. Hermano, todo lo que atares en la tierra, dice la Escritura, será atado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y qué pueblo puede tener esa autoridad? Los reyes y sacerdotes de Dios. Hermano, esa es la posición tremenda que el pueblo ha fallado en ocupar, el pueblo de Cristo. Porque usted, basado en todo lo que el Señor ha mostrado en cuanto a la intercesión, todo gira en torno a eso, a ese ministerio de la reconciliación. La reconciliación del hombre con Dios, hombres y mujeres que están alejados de Cristo, hombres y mujeres que no hacen la voluntad de Cristo, hombres y mujeres que están llenos de odio, que van hacia el camino de la perdición, que van rumbo al infierno, van rumbo al desastre.
¿Pero qué debe hacer usted? ¿Orar por toda la humanidad? No. El intercesor, el sacerdote, ese rey, tiene comunión con Cristo y el Señor es el que da la orden. Ora y pone eso en su corazón. Ora por ese hombre para salvación. Y usted ora por ese hombre y esa mujer. Dios pone en usted, madre, el amor hacia sus hijos y usted ora por ellos en intercesión. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, toca el corazón de mi hijo, de mi hija, para que él se humille delante de ti y se arrepienta. Tal vez mañana se ponga peor, pero esa oración está llegando, como leímos en el versículo 8, a esa copa de oro. Eso no se pierde. Esa oración fue escuchada y fue respondida. Pero Dios quiere que cumplamos el tipo, que mantengamos nuestra posición de oración e intercesión por nuestros hijos, para que el Señor, en el tiempo que Él ha predeterminado y en la manera en que Él ha predeterminado, ojo, porque Él es perfecto, Él se manifestará a él y se manifestará a ella. Comienza el Señor un lidiar profundo. No puede dejar de responder esa oración, hermano. Y ese hombre inquieto, ese hombre vive en una zozobra, esa mujer. ¿Pero qué pasa? Dios dice, no puedo dejar de responder esa oración. Están intercediendo, es mi cuerpo, es mi voluntad, hermano. Ahí se cumple el obra, el querer como el hacer. Yo le puse esa carga y él está obedeciendo. Yo le puse el querer, yo le revelo. Ora por él, ora por ella. Y cuando ese hombre, esa mujer ocupan su lugar en el ministerio de la reconciliación, a clamar día y noche por ese hombre y esa mujer, Dios dice, yo le puse el sentir, ahora yo voy a hacer el hacer, hermano. Obedeció y están clamando. Y cada día me llega ese olor grato. No puedo olvidar ese olor grato de ese hombre y esa mujer clamando por lo que yo le dije. Porque el Señor comienza a revelar en el cuerpo. Tal vez a ese hermanito en la iglesia, Dios le pone esa carga en su corazón. Ora para que no desmaye y reciba el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabía usted que algunos tal vez no lo han recibido porque usted no ha ocupado ese lugar? Usted no ha estado en ese clamor por ese hermanito y esa hermanita. Tal vez es lo que ha hecho falta. Su oración, su intercesión. Porque Dios predestina. Dios dice, a ti te ha asignado esto, a ti te ha asignado esto. ¿Se dan cuenta? Aquel eunuco etíope no le habló ninguno de los 12 apóstoles, le habló Felipe el evangelista. Tenía que ser él, hermano. Él ocupó su lugar y fue un instrumento y Dios le dijo, acércate a ese vehículo. ¿Cuánta gente no iría a Jerusalén a adorar? Pero el Señor le mandó a Felipe a que fuera a ese eunuco etíope. Y comenzó a testificarle del amor de Cristo,
de la verdad de la Escritura. Y cuando llegaron a un río, a un agua donde había agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano. Pero ¿qué si Felipe no hubiera ocupado su lugar? Era él. Hermano. Que no sea usted culpable de atrasar el plan de Dios. ¿Cuántos ministros necesitan la oración de sus ovejas? Porque ellos son tentados igual que todos. Ellos son probados igual que todos. Y esa oración suya va a hacer la diferencia, que su pastor se pueda parar firme, trayendo la palabra, que ese evangelista vaya sin temor al terreno del diablo, la calle, a testificar de Cristo. Su oración puede hacer que ese maestro vea y profundice en las Escrituras. Que ese apóstol vaya a los lugares más remotos a llevar la palabra y a fundamentar y a ser partero. Sostienen a esos hombres y a un profeta, que es el ministerio más mal entendido que existe de los hijos. ¿Sabe usted eso? El ministerio de profeta es el ministerio más mal entendido. Y si lo duda, solo lea el Antiguo Testamento y lo verá. Cómo muchos fueron aserrados, apedreados, rechazados, se burlaron de ellos, pero no era culpa de ellos. Ellos solo obedecían y decían lo que Dios les dijo que dijeran. Y qué importante es que el Espíritu le dice, ora por este hermano, y usted lo mantenga en esa oración de intercesión. Hermano, como decíamos hace un momento, ese hermanito que aceptó al Señor Jesucristo necesita que alguien ore por él. Y usted comienza, Dios le pone esa carga en su corazón por ese hermano, esa hermana. Señor, perfecciona la obra en él, perfecciona la obra en ella. Sacerdotes. Y se le ven mañitas, comienza a reprender todo mal espíritu. Reyes, hermano, reprendo esa influencia demoníaca que está sobre ese hermanito, esa hermanita, que se ve que lo tiene tentado para arrastrarlo al mundo. Señor, que ese espíritu se vaya de ese joven, de ese hermano, de esa hermana, y él se afirme en la verdad y él comience a buscar de ti. ¿Se dan cuenta? Usted tal vez pudiera estar diciendo, pero cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Pero es cierto, pero hay un misterio detrás de eso. Hay una oración detrás que tal vez usted nunca sepa, de ese hermanito o de esa hermanita que están orando por usted. Y esa oración es escuchada. La Escritura dice, orando los unos por los otros para que seamos sanos. Un cuerpo unido en oración. Cuando un hermano, una hermana falla, si ocupáramos nuestro lugar de intercesores, de reyes y sacerdotes, Señor, restaura a ese hermano, esa hermana. Señor, redarguye su corazón y comienza ese clamor hasta que el diablo lo suelte. Satanás, le engañaste. Satanás, engañaste a ese hermano. Suéltalo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero ver a ese hermano otra vez, esa hermana otra vez, reconciliado con Dios. Hermano.
Pero aquel que no ha ocupado ese lugar, cuando lo ve le dice, sinvergüenza. ¿Se dan cuenta? En vez de ejercer el ministerio de la reconciliación, está ejerciendo el ministerio de la confusión. Yo no quiero el ministerio de la confusión, yo quiero el ministerio de la reconciliación. Que una palabra que el Espíritu pueda hablar a través de mí traiga a Cristo, a alguien, a arrepentimiento, a corregir un error, a que ese hombre, esa mujer caminen más cerca de Cristo. ¿Cuántos ministerios pudieron haber sido restaurados si sus ovejas se unieran por sus ministros? ¿Cuántos hombres y mujeres no fueran rescatados si hubiera mayores posiciones de intercesión? Señor, ten misericordia de mi hermano. Tal vez el hermanito que tenga al lado no tenga esa carga porque él tiene otra. Dios le confió otra porque es por revelación. Una de las vías por las cuales el Señor revela su voluntad es los sueños. Cuando el Señor le muestra a usted, eso se ha dicho, pero parece que a algunos se les olvida, pero el Espíritu le recuerda a usted esto en esta hora. Cuando usted sueña con un hermano o una hermana, el principal propósito es interceder. Responda usted esta pregunta en esta hora, hermano y hermana. Cuando usted ha recibido un sueño del Señor con relación a un hermano, una hermana, ¿usted ha comenzado a orar por ese hermano y esa hermana? Respóndaselo al Señor, porque el Señor ha querido confiar en usted, pero usted no ha querido ocupar su lugar. Yo he escuchado hermanos y hermanas que solo dicen, yo oré y hasta ahí, o soñé con esta vida, no sé por qué. ¿Cómo que no vas a ver? Es para que interceda. Hermano, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el error y la verdad. Porque Dios habla a través del hombre. Y Dios le habla al hombre, y dice la Escritura, a través de los sueños. Y le muestra, mira lo que está pasando. Ora, intercede. Él necesita la intercesión tuya. El ministerio de reconciliación es para que él esté bien, hermano. Y tal vez no importa si no le dice, pero si usted comienza a interceder y a interceder, Señor, ten misericordia de mi hermano, ayuda a mi hermano. Y cuando usted sabe, lo ve reconciliado, lo ve arreglado, usted dice, gracias Señor, victoria, hermano, aquí hay una victoria en Cristo, porque esa oración tuvo respuesta. ¿Se dan cuenta? Porque la oración se debe mantener hasta que haya una respuesta de parte del Señor con relación a un propósito. Y ese hombre, esa mujer es restaurado y uno dice, gracias Señor por esa fe que tú has revelado a mi corazón. Porque como dice la Escritura, porque todo aquello, primera de Juan 5, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esa revelación nos da la victoria. Señor, tú vas a libertar a ese hermano, ten misericordia. Esa posición de fe, esa posición de intercesión como rey y sacerdote, reclamando almas
y reprendiendo espíritus que quieran estorbar, Dios comienza a obrar. Cuando el Señor le muestra a usted, Dios permite que usted sepa de una familia que están a punto de separarse. Y Dios, eso en su corazón, hay una tristeza, el Señor le dice, ora por ello. Y usted comienza a interceder por esa familia. Señor, no permita que el diablo separe esa familia. Yo reprendo ese espíritu divisionista, ese espíritu de rencor en ese hogar, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, ablanda sus corazones para que ellos se unan. No, si usted supiera, esa gente, ahora no la puede ver ni en pintura, y ella no lo puede ver ni en pintura a él tampoco. Pero la oración cambia las cosas. Usted en oración e intercesión, Dios dice, por amor lo voy a hacer. Voy a unir de nuevo a esa pareja. ¿Cuántas separaciones se hubieran podido haber evitado? Si usted, quien me escucha, hombre y mujer que reclaman ser cristianos, se hubieran parado en intercesión como rey y sacerdote, reclamando, ordenando e intercediendo, hermano. Y después ver esa pareja reconciliada y unida, y usted dice, victoria hay en Cristo, hermano, porque es para Dios. Yo sabía y estaba orando y creyendo que Dios iba a restaurar esa vida, porque yo lo puse en oración. Esa es la victoria que vence el mundo. Yo sabía que Dios iba a obrar. No es una oración, Señor, yo no sé si se podrá. No, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Un rey. Usted reclama en amor a su familia. Usted reclama en el nombre del Señor Jesucristo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Usted reclama en amor a sus hermanos en la iglesia. Señor, que reciban el Espíritu Santo. Y si hay algún problema, Señor, que el Espíritu Santo pueda solucionar, porque siempre en las iglesias hay situaciones, conflictos. Que el Espíritu Santo pueda traer bálsamo y paz a los corazones, hermano. Cuando están pasando por lucha, una prueba y una lucha, hermano, el Espíritu le dice, ora por él, está pasando por una prueba. He orado al Señor para que tu fe no falte. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Ya sabía que Pedro iba a pasar por una lucha, pero ¿qué hizo el Señor? He orado para que tu fe no falte. Hermano, yo ya me paré por ti y le pedí al Señor. Y cuando él oró así, él sabía que Dios iba a responder esa oración. Hermano, y uno pudiera decir, humanamente hablando, pero Pedro negó al Señor. Pero la oración fue respondida porque se reconcilió. Hermano, eso lo hace un rey sacerdote. Intercede por ese hermano y esa hermana. Está pasando por una prueba, una lucha. Hay una intercesión, como dice la Escritura. Fíjense el poder, fíjense esto, el poder que tiene la intercesión. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hay garantía total que si usted ora y cree
y se mantiene creyendo como Abraham, la victoria es nuestra. El Señor dará la respuesta. El Señor se glorificará. Fíjense, hay tantas escrituras que pudiera decirles. Cuando dice la escritura, si dos de vosotros se convinieren en la tierra, intercesores, que el Señor pueda revelar eso. Si dos de vosotros se convinieren en la tierra sobre cualquier cosa que pidiereis, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Hermano, no dice vamos a ver, dice les será concedido. Eso es rey y sacerdote. Dios escucha esa oración. Hermano, esa oración Dios la va a escuchar. Esa oración tiene respuesta. Todo lo que por eso ellos se presentaron con esas copas llenas de perfume, porque los sacerdotes en la tierra, los reyes y sacerdotes enviaban esa oración, y esa oración iba llenando esa copa de oro. Hermano, esa palabra, y aquí está también otra escritura, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, fíjense lo tremendo, la seguridad que da la escritura, pero es si usted y yo ocupamos ese lugar de reyes y sacerdotes. Dios va a escuchar esa oración por esa comunidad donde usted vive. Como dice la Biblia, que por el justo la ciudad es bendecida. Hermano, ¿por qué? Porque el justo, el cristiano, es un rey sacerdote y él pide en misericordia, como el Señor. Sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No permita que el diablo llene su corazón de rencor hacia nadie, porque eso lo anula como sacerdote y tipo de Cristo. Párese en el medio. Señor, ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de esa mujer. Ese era yo antes, pero Señor, ese hombre tiene hijos, esa mujer tiene hijos. Dale su comidita, que el agua llegue a la comunidad como a mí, que los beneficios de la luz, de todo, que ellos puedan vivir en paz, que ellos puedan ser sanados. Esa oración de intercesión, cuando Dios la coloca en el corazón de un hombre, Dios lo bendice a usted y bendice a la comunidad. Cuando la Escritura dice, orad por reyes y sacerdotes, Dios quiere un corazón puro. Escuche bien, escuche bien. Dios quiere un corazón puro para que usted se pare en la brecha cuando el Señor Jesucristo le revele eso en su corazón, porque es un mandamiento. Y esa oración Dios la va a responder conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios está esperando no que usted agarre una espada, sino que usted agarre la Biblia y se ponga de rodillas como intercesor.
sea purificado su corazón de toda maldad en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. No permita que el diablo contamine sus vestidos como sacerdote, como rey. Usted ve a alguien sufriendo y usted se goza. Usted ve una situación desagradable y usted se goza. Usted ve dos vecinos peleándose y usted se goza. Usted ve una comunidad en conflicto y usted se goza. Mi pregunta es, ¿qué espíritu está en usted? ¿O qué ha permitido usted que el diablo ponga en su corazón? Si el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en su corazón, se va a parar en medio. Señor, toma control y dominio tú, Señor Jesús. Señor, acuérdate de tus hijos. Como dice la Escritura, los que claman día y noche, hermano, y los que claman en contra de las abominaciones. Señor, cuando uno clama en contra de la abominación, uno clama en contra del pecado, porque tal vez ese que comete ese pecado sea simiente. Y al nosotros orar, Dios comienza a lidiar con esa simiente y es rescatado, rescatada. ¿Cuántos hombres y mujeres que eran malvados, prostitutas, ladrones, asesinos, encontraron el perdón, encontraron la salvación, encontraron la oportunidad, la puerta para reconciliarse con Dios? ¿Pero por qué sucedió eso? Porque alguien estaba orando. Alguien ocupó su lugar en el cuerpo de Cristo. Alguien dijo, Señor, heme aquí. Cuando Isaías entró al templo y vio la santidad del Señor, Señor, perdóname, ay de mí, que soy hombre muerto. Y vino el Señor y purificó sus labios. Que de sus labios no salgan palabras torpes, ni truanería, ni palabras llenas de odio, sino la palabra de Dios. El clamor, una oración. Señor, interviene. Señor, obra en esta familia, obra en mi hijo, obra en este vecino, en este amigo, obra en mi comunidad, en esta necesidad. Obra en mi país. ¿Escuchará el Señor la oración? Sí, porque la palabra lo dice. Dios lo hará por amor de usted. Dios lo hará porque si alguien hace su voluntad y cumple la palabra, en su voluntad, la oración que Él quiere que se haga, Dios lo hará. Dios ha inspirado al pueblo del Señor para una oración de intercesión. Y para Él derramar de su Espíritu Santo, un pueblo tiene que desearlo, un pueblo tiene que pedirlo. Ese avivamiento debe ser deseado y pedido. Pero es que el Señor es soberano. Si va a venir, va a venir. Va a venir solo, no, Dios no lo necesita a usted, Dios lo necesita a usted, porque usted es su cuerpo. ¿Cómo voy a obrar yo y voy a desechar mi cuerpo? No puedo hacer eso. Para yo ir necesito todo el cuerpo para ir. Yo no puedo ir en pensamiento, yo tengo que ir con mis pies y todo mi cuerpo va. Si usted lo invita a Él, está invitando al cuerpo. Y ese cuerpo tiene que anhelarlo.
la unión de Cristo con su iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos no estarán ocupando en esta hora su lugar de intercesión? Hombre o mujer, hermano o hermana, joven, usted que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios está esperando que ocupemos nuestro lugar. No es solamente ser un simple miembro de iglesia, no es tener el cuarto lleno de mensajes del profeta, no es decir nada más que usted cree el mensaje, es que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y que seamos reyes y sacerdotes para poder ejercer ese ministerio. Dios necesita el ministerio de la reconciliación. Hoy más que nunca, Dios espera por su posición en Cristo el ministerio de intercesión. ¿Estará usted dispuesto a ocuparlo? Si usted dice que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ese es su ministerio. Ocupémoslo. ¿Será que yo soy? Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted, Dios lo ha constituido a usted rey y sacerdote, intercesor, ministerio de la reconciliación del nuevo pacto, la unión entre Dios y el hombre. ¿Estará dispuesto a ocupar su lugar? ¿Se da cuenta que Dios espera de usted y de mí? Toda cosa va a cambiar si nosotros ocupamos nuestro lugar en el cuerpo de reyes y sacerdotes. Que el Señor pueda revelarle eso a usted en esta hora. Haré una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque solamente la novia obedecerá esto. Los religiosos solo se conformarán con criticar, con obrar, con dividir, con blasfemar, con maldecir, con obedecer el pensamiento del mundo, porque el mundo solo se llena de odio, el mundo solamente odia. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo, no el que tiene el espíritu del mundo, el que tiene el Espíritu de Cristo, se parará en la brecha e intercederá. Y tú no escucharás al que odia, ni al que blasfema, ni al que divide, ni al que critica. Tú escucharás al que intercede, al que hace tu voluntad, al que te ama, al que tú lo has amado y lo has predestinado para esa posición. Ayuda a tu pueblo que pueda reconocer lo que ella es, rey y sacerdote, Señor, para que el ministerio de la reconciliación pueda ser más y más y más efectivo. Revela eso en los corazones de hombres y mujeres en esta hora. Ninguna palabra volverá a ti vacía. Hará la obra en el nombre del Señor Jesucristo. Que toda cadena de opresión sea rota y que el pueblo de Cristo ocupe su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Señor, tú lo harás porque es tu voluntad y tú anhelas eso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra ministración de los instrumentos de Dios, reyes y sacerdotes, que ministran la palabra para usted, para que usted sea edificado, corregido y que pueda, conforme a su necesidad, recibir la parte que le corresponde. De lunes, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración, el clamor, el llamado de Dios para esos reyes y sacerdotes, para que intercedamos. Si usted es un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, debe estar en esa oración de intercesión, en donde están 2 o 3 congregados,
en su nombre Él está allí para escuchar la oración y para recibir esa oración y guardarla en ese vaso de oro, hermano, llena de perfumes, que son las oraciones de los santos. Sus lágrimas, sus oraciones, Dios las responde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, ministrando, el Espíritu ministrando la palabra para la iglesia y para todos aquellos de la novia a nivel mundial que puedan conectarse, pueden recibir la palabra de Dios. Todo a través de las redes, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, todo va a cambiar si el pueblo ora. Y es porque el rey y el sacerdote fueron predestinados para eso. La diferencia es si usted lo hace o no. ¿Estará usted dispuesto a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo para que esa maquinaria del poder de Dios comience a funcionar más y más y más y más y más y más rápido? Dios va a obrar más. Mientras más pueblo esté orando en clamor sincero delante del Señor, más perfume llena esa copa, esa hermosa copa. ¿Estará dispuesto a ministrar a Dios el ministerio de la intercesión, de la reconciliación? ¿Quiere ocupar su lugar como rey sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo nos espera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.